Buenas tardes amigos de Fine TV, bienvenidos a su segmento Consulta Psicológica. El tema de hoy es el duelo. Hablamos de duelo, es un proceso psicológico al que nos enfrentamos todos los seres humanos en alguna etapa de nuestra vida. Por lo general tendemos a escuchar la palabra duelo y la asociamos con muerte. No necesariamente esto implica esto. De hecho, nosotros estamos viviendo una serie de duelos a lo largo de nuestra vida y pueden empezar desde que somos pequeños, desde que están pequeños y de pronto hay el nacimiento de un hermano, que es uno de los temas que hablamos hace poco. Se puede vivir esta situación de duelo porque yo perdí esta posición que yo sentía tener en la familia y fui desplazado por un hermanito o hermanita. Los procesos de duelo también se pueden dar frente a la pérdida o fallecimiento efectivamente, pero no solamente de un ser humano, sino también de una mascota. Y en ocasiones algunas personas cuestionamos y decimos, ay, pero ¿por qué lloran si solamente es un perro, solamente es un gato? Pero no consideramos que este duelo está dado por el proceso de vinculación que la persona experimenta, sea con un ser vivo o sea con un objeto, porque incluso podemos experimentar duelos frente a la pérdida de algún objeto, de alguna posición, incluso en una parte laboral. Si me encuentro en un trabajo y luego de cierta manera soy despedido o tengo que movilizarme o cambiar esta dinámica, puedo vivir esta presencia de duelo al sentir una pérdida frente a lo que yo ya estaba acostumbrada. También hablamos del proceso de duelo cuando nosotros experimentamos un diagnóstico de una enfermedad terminal, por ejemplo. Y es un duelo, ¿por qué? Porque tengo que enfrentarme a la pérdida del estilo de vida al que yo estaba acostumbrado e incluso en ocasiones prepararme para lo que viene después cuando tenemos justamente esta situación de la irreversibilidad, una etapa terminal de una enfermedad. También este proceso de duelo puede darse frente a la ruptura de una relación. Y en ocasiones desde afuera podemos decir, ay, pero ¿por qué está sufriendo si esa relación no le aportaba nada positivo? Si debe estar haciendo fiesta y debe estar feliz. Sin embargo, para la vivencia individual de ese ser humano, lo experimenta como una pérdida, independientemente de lo que nosotros podamos mirar desde afuera. Ahora, dentro del proceso de duelo, nosotros hablamos de la presencia de 5 etapas. Una de ellas es la negación. ¿Y cómo se caracteriza esta etapa? Durante la negación nosotros nos resistimos a creer que es verdad lo que está pasando. Son comunes frases como esto no es verdad, es una pesadilla, yo quisiera despertar, que nos ayudan como a ir aceptando la nueva realidad. De hecho, cuando hablamos de un duelo frente a una muerte, es por eso que tenemos estos rituales acá, que son la parte de la velación, la parte del entierro, que como que nos ayuda a ir aterrizando en la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, esa es la primera etapa. Luego hablamos de que existe también una etapa que se conoce como la etapa de la ira. Entonces viene una parte en la que nos sentimos muy molestos, muy incómodos e impotentes frente a lo que estamos viviendo. En esta etapa en ocasiones viene incluso un cuestionamiento con respecto a las creencias que nosotros tenemos e inclusive trasladamos la culpa a un tercero, a una tercera persona puede ser, o incluso aquí viene el cuestionamiento con respecto a nuestras propias creencias religiosas. Si Dios existe, ¿por qué permitió que esta persona fallezca si era una persona tan buena? Entonces viene una parte en la que nosotros vivimos esta impotencia llenos de rabia, llenos de enojo. Hablamos de otra etapa que se conoce como la etapa de la negociación. Durante esta etapa de la negociación es como que, ok, ya tuve esta parte de negarme a lo que estaba viendo, tuve esta parte de expresar mi ira, y en la parte de la negociación es como que voy buscando alternativas. Justamente como lo hablamos antes, de pronto si tuvimos un diagnóstico de una enfermedad terminal, en esta etapa de negociación es como que digo, a ver, ya, me dijeron que tengo este diagnóstico, pero yo voy a tratar de buscar la manera de encontrar tratamientos. Empiezo como a movilizarme para tratar de generar alguna situación que me pueda ayudar a enfrentar esto que estoy viviendo. Dentro de esto también en la negociación, por ejemplo, frente a una ruptura de pareja, viene la etapa en la que digo, no, ok, me voy a ir a terapia para ver si así puedo retomar esta relación. Aunque puede ser algo que venga más desde una situación de desesperación que una determinación como tal. Luego tenemos una etapa en la que podemos vivir una profunda tristeza, que es lo más normal. Nosotros en ocasiones quisiéramos evitar sentir algunas emociones que nos parecen desagradables o que sentimos que nos están desgastando. Entonces, en esta etapa de profunda tristeza, de mucha pena, tenemos un estado anímico bajo, ¿sí? Y esto es algo normal dentro del proceso de duelo. Recordemos que este proceso de duelo es que estamos experimentando una pérdida, algo que nosotros vamos a vivirlo a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Y posteriormente viene la etapa que nosotros conocemos como aceptación.
La aceptación implica que, ok, me doy cuenta que ya lo que pasó se terminó, que esta es una situación irreversible, que no se va a poder modificar y no voy a olvidar. En realidad el olvido no es que realmente exista. Lo que va a ocurrir es que yo voy a aprender a vivir enfrentando esta situación. Se hace una analogía un poco con una cicatriz. De pronto cuando yo me lastimo o tengo una herida, de pronto ya me dejó de doler tanto, pero la cicatriz sigue ahí. Quiere decir que yo acepto que si este es el caso, por ejemplo, del fallecimiento de una persona, que esa persona ya no va a estar ahí, que ocupó un espacio importante en mi vida, el fallecimiento de una persona o la ruptura de una relación, como lo decíamos. Sin embargo, ya no está. Me aportó mucho, me hizo crecer, me generó una serie de situaciones bonitas. Sin embargo, se acabó, se terminó, ya no está. O en el caso de una situación laboral, ok, ese trabajo fue muy bueno para mí, me dejó muchas enseñanzas, sin embargo ya se acabó este ciclo, se terminó y es hora de continuar con otro tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué hablábamos también un poco de esta situación del duelo? Porque no hace mucho estábamos hablando también de los trastornos del neurodesarrollo. Y cuando los padres reciben un diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo, cuando los padres reciben la noticia de que sus hijos tienen discapacidad intelectual, de que sus hijos tienen trastornos específicos de aprendizaje, trastornos de espectro autista u otro tipo de trastornos de neurodesarrollo, en ocasiones los padres también viven esta parte de este proceso de duelo, porque el ideal de todo padre, de la mayoría de los padres, es mirar que nuestros hijos pueden brillar, que pueden obtener muchas cosas, y el enfrentarse a este proceso diagnóstico nos deja en una etapa como de shock, como que qué pasó, y ahora qué va a ser de mi hijo. Entonces pueden atravesar por esta serie de etapas de las que hemos hablado, porque es un golpe fuerte, es muy demandante de pronto el pensar el tipo de atenciones que va a requerir mi hijo, la inversión de tiempo que voy a tener que hacer también con respecto a esto. Viene mucho también la parte de la impotencia, al saber que de pronto qué más puedo hacer para ayudar a que mi hijo o mi hija esté mejor. Y frente a este tipo de situaciones, los padres cuando reciben un diagnóstico de un trastorno de neurodesarrollo pueden pasar por esta parte de la negación. No, es que no es verdad, mi hijo no tiene estas situaciones, no pasa nada. Luego pasan por una situación de enojo, buscan culpables, ¿no? Es que los culpables son los maestros que no le enseñaron, los culpables es la mamá porque la mamá le mima, o el culpable es el abuelo, la abuela, y empezamos en este tipo de situaciones. Luego, cuando ya empezamos a buscar la parte de tratamiento, en ocasiones también no hay adherencia al tratamiento. Es como que, a ver, voy a ir y aspiro a que de pronto en 2 o 3 sesiones mi hijo ya no tenga dificultades. Es importante que puntualicemos que cuando hablamos de trastornos de neurodesarrollo, vamos a requerir un acompañamiento permanente, un acompañamiento constante, en función de también cómo vayamos observando el progreso de los pequeños, para posteriormente ir espaciando las consultas, si es que es el caso. Pero en primera instancia vamos a requerir de mucho apoyo también de la parte de la familia. Y dentro de estas manifestaciones que se evidencian en los padres frente a la aceptación de este diagnóstico, vienen situaciones en las que en ocasiones miramos conductas que no son adecuadas en la parte del tratamiento. Dentro de ello en ocasiones está la sobreprotección, porque siento que he perdido este ideal del hijo o de la hija que quisiera tener, entonces empiezo a caer en la parte de facilitarle en exceso las cosas que pueden hacer por sí mismos, limitando la parte del desarrollo. Viene la parte nuevamente de no involucrarnos en los procesos de psicorrehabilitación. Si bien hablamos de la importancia de que se inicie procesos de psicorrehabilitación, en especial cuando hablamos de trastornos de neurodesarrollo, de la forma más temprana posible, también hablamos de la importancia del involucramiento familiar, y con involucramiento familiar no nos referimos únicamente a la figura de mamá o a la figura de papá, sino al involucramiento de todas las personas que están implicadas en el contexto de los niños. Entonces es muy frecuente para nosotros observar dentro del proceso que quien más asiste de forma más asidua y continua es la presencia de la madre. Los padres toman como que cierta distancia precisamente porque no tenemos esta parte de aceptación de lo que está pasando. Y cuando los padres toman esta distancia, no nos ayudan en el proceso y limitan un poco el desarrollo del mismo, ¿sí? Entonces, esto un poquito para conocimiento general, para que también
nosotros seamos empáticos en los acompañamientos, en los diferentes acompañamientos de los procesos que podemos vivir. Todos vamos a experimentar estos procesos de duelo y van a ser diversos, así como las características individuales de cada ser humano. Tiene mucho que ver con nuestras características propias, nuestras experiencias previas de vida, las redes de apoyo que también tenemos alrededor. Si nosotros observamos que un duelo se está haciendo muy complejo, aparte de lo que mencionamos, la tristeza, la negación, la impotencia, la ira, son situaciones y expresiones normales y esperadas dentro de un proceso de duelo. No obstante, si estas se prolongan durante la parte del tiempo, si observamos que una persona, por ejemplo, se niega a la parte de querer alimentarse, de cuidar de sí mismo, si la persona incluso habla de hacerse daño a sí mismo, sí es importante que contemplemos la posibilidad de buscar ayuda psicológica. Es todo lo que les puedo compartir por ahora. Una linda tarde para ustedes.